Un ejemplo de escalada de privilegios por errores de configuración lo podemos encontrar en la compartición de ficheros mediante NFS. NFS o Network File System es un protocolo de nivel de aplicación que permite que distintos sistemas conectados a una misma red accedan a ficheros remotos como si se tratara de ficheros locales. Entre las múltiples opciones de configuración de NFS aparece No Root Squash, que permite a root en el cliente acceder a archivos en el servidor NFS como root. ¿Qué significa esto? Significa que se permite al usuario root de un cliente remoto en el que el administrador que ha configurado esta compartición de archivos por NFS no tiene por qué tener el control. Y por tanto, un usuario que sea root en el equipo remoto y se conecte por NFS a la máquina con No Root Squash activado, va a poder acceder a los recursos compartidos como root. No All Squash es similar a la configuración anterior, pero para otros usuarios, para usuarios diferentes a root. En nuestra máquina víctima se está compartiendo por NFS el directorio /tmp y está activada la opción No Root Squash. En este momento en el directorio /tmp hay 3 ficheros resultado de la ejecución de unas tareas programadas. ¿Qué puede hacer el atacante para abusar de No Root Squash? Tiene que desde un equipo bajo su control, en mi caso una máquina Kali Linux, convertirse en root, comprobar si puede acceder a los recursos compartidos de la máquina remota. En este caso veo que la máquina remota, la 202, está compartiendo el directorio /tmp, y lo que tiene que hacer es montar ese recurso remoto por NFS en una carpeta local. Para ello creo una carpeta local /tmp/priv y se monta mediante NFS. La carpeta remota /tmp va a ser accesible a través de la carpeta local /tmp/priv. Y además, al estar No Root Squash activado, lo que yo haga en esta carpeta como root se ve reflejado en la máquina remota en el directorio /tmp como root. Por ejemplo, si yo accedo a esta carpeta y hago un ls, me voy a encontrar con los 3 ficheros que hay en el directorio /tmp de la máquina remota. Si yo creo un fichero en /tmp/priv como root, se va a ver reflejado en el directorio remoto /tmp y además sigue siendo el propietario el usuario root, en este caso root de la máquina remota. ¿De qué forma se puede aprovechar esto para escalar privilegios? Bueno, pues una forma es crear un ejecutable en este recurso compartido, ejecutable que nos tenemos que garantizar, nos tenemos que asegurar que pertenece al usuario root y que tenga el bit SUID activado. Cuando el usuario local no privilegiado user de la máquina remota se encuentre con ese ejecutable que pertenece a root y tiene el bit SUID activado, va a poder ejecutarlo y gracias al bit SUID se va a ejecutar no con los permisos del usuario user, sino con los permisos del propietario, que va a ser root. Por ejemplo, nos podemos mover al directorio /tmp, aquí crear un fichero shell.c, que básicamente cuando se ejecute me va a ejecutar una terminal con privilegios del root. Procedemos a su compilación una vez compilado, vamos a ver que hay un ejecutable que se llama shell, pero 2 problemas. Primero, pertenece al usuario user y es un fichero ejecutable normal. ¿Qué es lo que pasa? Que ese fichero se ve reflejado en la máquina del atacante donde el atacante es root
y es root en esta carpeta, y todo lo que haga en /tmp/priv como root se va a ver reflejado en el equipo remoto. Pues el primer paso es otorgar permisos como propietario a root del binario shell y acto seguido añadirle el bit SUID. Como lo que yo he hecho en /tmp/priv como root se ve reflejado en la máquina remota, me encuentro con que shell ahora pertenece al usuario root y tiene el bit SUID activado. En cuanto el usuario no privilegiado user ejecute shell, se convierte en root. Shell es un fichero que pertenece al usuario root y tiene el bit SUID activado, con lo cual cuando se ejecuta con los permisos del propietario. Otra forma de escalar privilegios sin tener que compilar un fichero en C, el usuario no privilegiado user puede copiar el bin /bash al directorio /tmp, por ejemplo, con este nombre. Este fichero es el bash, pero pertenece al usuario no privilegiado user, con lo cual esto de momento no le permite hacer una escalada de privilegios. ¿Qué tiene que hacer el atacante? Desde la máquina donde él es root, tiene que hacer lo mismo que hicimos antes. Primero, quiero convertir ese root bash a propietario root y quiero añadirle el bit SUID. Y ahora que eso pertenece a root y tiene el bit SUID, se va a ver reflejado en la máquina remota y el usuario no privilegiado user puede solicitar la ejecución de ese bash con opción "-p" para que se conserven las propiedades del bit SUID y volvemos a tener una escalada de privilegios. Otro ejemplo de error de configuración que puede llevar a una escalada de privilegios es una asignación incorrecta de permisos a ficheros de configuración del sistema. Los scripts init están asociados a los sistemas de gestión de servicios como systemd o upstart. En la actualidad, algunas distribuciones de Linux han adoptado el nuevo sistema systemd. Sea cual sea el sistema empleado por el equipo, si por un error de permisos se permite a un usuario no privilegiado modificar estos scripts o archivos de configuración, este usuario podrá hacer que se ejecute código como un usuario privilegiado. A modo de ejemplo, nuestra máquina vulnerable permite al usuario no privilegiado user la escritura sobre el archivo /tc init.d /rc.local. Al tener permisos de escritura, este usuario no privilegiado podrá modificar este fichero de forma que la próxima vez que se reinicie la máquina se ejecutará su código. Vamos a probar dos acciones. Una primera consistente en la creación de una copia local del /bin /bash, pero con el bit SUID activado. Y la segunda acción será el lanzamiento de una reverse shell hacia la máquina Kali del atacante, de forma que cuando se reinicie el equipo se va a crear /tmp /rootbash4, propiedad del usuario root, y con el bit SUID activado, de forma que el usuario no privilegiado user va a poder ejecutarlo y se va a ejecutar con los permisos del propietario, es decir, root. Y además, al reiniciarse el equipo, se va a lanzar una reverse shell con netcat ofreciendo la terminal al equipo 56100 del atacante, puerto 5555. Este netcat y esa terminal que se envía con privilegios de root. Vamos a poner en la máquina atacante un netcat a la escucha en el puerto 5555, que fue el configurado
en el fichero rc.local y se va a proceder al reinicio de la máquina vulnerable. Al cabo de unos segundos, cuando la máquina vulnerable termine de arrancar, se van a ejecutar estos scripts de inicio, se va a crear nuestro fichero rootbash 4 y se va a obtener una reverse shell. Aquí vemos que se ha lanzado una conexión desde la máquina 202 y si hacemos un whoami podemos comprobar que somos en la máquina vulnerable remota de nombre Debian, el usuario root. Si accedemos como usuario no privilegiado a esa máquina remota, podemos comprobar que en el directorio /tmp se ha creado el fichero rootbash 4, propiedad del usuario root, y con el bit SUID activado. Esto quiere decir que el usuario local no privilegiado user puede ejecutar esta copia del /bin/bash con la opción "-p" para ejecutarla respetando el bit SUID y por tanto se va a ejecutar como si fuese root. Y aquí vemos con whoami que este usuario ha sido root y si hacemos id vemos que el usuario efectivo es root.